Abran su Biblia a Isaías capítulo 27. Es en donde vamos a tener nuestro estudio en esta noche. ¿Ya lo encontraron? Oremos pues, bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gracia que son, Señor, inmensurables. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, por tantas bondades que muestras para con nosotros. Te damos gracias porque hemos llegado al punto en el que abrimos tu palabra y deseamos que por el poder de tu Espíritu tú nos guíes a través de ella, como siempre lo haces, y nos enseñes las cosas que quieres que aprendamos acerca de ti. Así es que bendice este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Pues la semana pasada terminamos el capítulo 26 del libro de Isaías y hoy comenzamos el capítulo 27. Y el capítulo 27 sigue con el mismo tema, o al menos al principio, sigue con el mismo tema de lo que se nos ha estado diciendo en los capítulos 25 y 26. Son una especie de cantos o poemas que el Espíritu Santo está inspirando a Isaías a escribir para que el pueblo de Dios sepa lo que Dios está por hacer y para recordarles también las cosas que ya ha hecho. Así es que vamos a leer en Isaías 27 los primeros 8 versículos y vamos a tratar de cubrirlos en nuestro estudio. La palabra de Dios dice así: cuando llegue ese día, el Señor castigará con su grande y poderosa espada a Leviatán, esa serpiente escurridiza y torturosa. Matará a ese dragón que está en el mar. Cuando llegue ese día, ustedes le cantarán a la viña hermosa, a la que yo, el Señor, cuido y riego a cada momento, a la que noche y día cuido para que nadie la dañe. Ya no estoy enojado. Si me dan espinos y cardos, estos no podrán luchar contra mí, pues yo los aplastaré y los quemaré del todo. ¿Quién querrá desafiar mi fuerza? Que haga la paz conmigo. Sí, que haga la paz conmigo. Viene el día en que Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y todo el mundo se llenará de sus frutos. ¿Acaso Dios ha herido a Israel como hirió a quienes lo hirieron? ¿Acaso le ha hecho sufrir la misma muerte de quienes lo mataron? Dios lo castigará en sus vástagos, lo expulsará con un viento recio, como cuando sopla el viento solano. Hay muchas cosas que ver ahí, muchas imágenes a las cuales prestarles atención, porque todas tienen su significado y tienen un significado para el tiempo en el que Isaías estaba escribiendo esto, pero también un significado para nosotros que estamos viendo en los últimos tiempos. Ahora, en el capítulo 26 y el versículo 21 es lo que enlaza lo que hemos estado hablando antes con lo que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, noten ahí en su Biblia, en Isaías 26, 21, dice lo siguiente: porque el Señor sale ya de su santuario para castigar. Noten la palabra castigar, esa es una palabra clave para unirse a lo que sigue en el versículo, en el capítulo 27. Para castigar a los que habitan la tierra por su maldad contra él. La tierra mostrará la sangre que ha sido derramada sobre ella y no volverá a ocultar a los que en ella han sido asesinados. Este pensamiento de juicio, esto de que el Señor va a salir de su santuario y de que va a juzgar a la tierra, va a castigar a la tierra, es lo que une el capítulo 26 con el capítulo 27. Porque noten cómo comienza el capítulo 27. Cuando llegue ese día, obviamente el día en el que el Señor salga de su santuario para castigar a los que habitan la tierra, cuando llegue ese día, el Señor castigará con su grande y poderosa espada a Leviatán, esa serpiente escurridiza y tortuosa. Matará a ese dragón que está en el mar. El castigo del que se habla aquí enlaza entonces este versículo con el versículo 21 del capítulo 26. Podríamos decir entonces que este versículo es el clímax, es el final de la sección que se nos presentó en el capítulo 26. O sea, de nuevo, cuando llegue el día en el que el Señor salga de su santuario, Él va a castigar a los que habitan la tierra por su maldad contra Él. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuando llegue el día o cuando llegue ese día? ¿Verdad? Tiene dos significados o dos cumplimientos. Lo que va a pasar o lo que pasó cuando estaba Isaías escribiendo esto, o iba a pasar muy cerca de cuando Isaías lo escribió, pero también ese día habla del día final, de los días finales, cuando el Señor va de nuevo a establecer, como vamos a ver más adelante, a Israel, y cuando va a quedar establecido también juntamente con él su iglesia. Entonces, este pasaje
consta de imágenes que se usan para ilustrar el mensaje que se está presentando. Isaías usa muchas imágenes, muchas alegorías, y en este pasaje en especial usa un par de ellas que son muy importantes. La primera es la espada de Dios, la espada de Dios, ¿sí? Es algo que se menciona en varios pasajes en las Escrituras. Ahora, la espada de Dios, se menciona la espada, y la espada se usa ¿cómo? Sí, pero se tiene que usar las manos para manejar la espada. Sabemos que Dios es espíritu, y Dios, por lo tanto, no tiene manos, no tiene cuerpo, no tiene ninguna de las características que el hombre o la humanidad tiene. El hecho de que Jesucristo haya venido y se haya hecho hombre, eso nos muestra que Dios quiso identificarse con el hombre y por eso envió a su Hijo. Pero Dios en el cielo, Dios el Padre, no tiene manos, no tiene pies, no tiene nariz, aunque en los Salmos y en algunas otras escrituras se nos habla acerca de la mano de Dios, se nos habla acerca de la nariz de Dios, se nos habla acerca de todo eso. Dios no tiene cuerpo, es incorpóreo. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, el hecho de que se nos diga aquí, o que esté hablando acerca de la espada de Dios, se nos menciona, se está diciendo para que veamos algo que Él va a hacer que asemejaría el uso de una espada. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 32, comenzando con el versículo 39, dice, reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano, que no tiene, hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Entonces, Dios es incorpóreo, pero dice cuando yo levante mi mano. Es un símbolo, simplemente está simbolizando a alguien que está airado, que levanta su mano para darle un golpe a un enemigo. El hecho de que tome su espada también nos está diciendo que así como la espada, como Pablo nos dice en Romanos, que la espada le fue dada a los gobernantes para mantener en línea a los malhechores, así el Señor figura o menciona su ira, su justicia como una espada. Juan, hablando de Jesús cuando lo vio entre los 7 candeleros en el Apocalipsis, nos dice en Apocalipsis capítulo 1, los versículos 15 y 16, noten. Sus pies eran semejantes al bronce pulido. Ahora, me voy a detener ahí, porque aquí está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando está hablando de Jesucristo, Jesucristo ya habiendo sido humanado y ascendido al cielo de nuevo, tiene pies, tiene manos, tiene un cuerpo físico en el cielo. Entonces, cuando Juan dice aquí, sus pies eran semejantes a bronce pulido, está viendo los pies de Jesucristo. ¿Ok? Aquí está hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, pero no de Dios, del que estábamos hablando antes. Entonces, sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. Su mano derecha llevaba 7 estrellas. Es una mano, su mano derecha literalmente hablando. Y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Lo que Juan está viendo aquí es literalmente lo que él ve es una espada saliendo de la boca del Señor. Pero sabemos que la espada que sale de la boca del Señor sería ¿qué? Su palabra. Esa palabra, esa espada de 2 filos de la que Pablo habla en Timoteo, esa espada de 2 filos que va a ser cortante y tajante, por medio de la cual el Señor va a juzgar a aquellos que no han recibido su perdón, su gracia y su misericordia. No la han querido recibir. Entonces, esa espada es de la que está hablando aquí. Entonces, vemos las ilustraciones de esta espada del Señor y vemos que está hablando del juicio de Dios. Está hablando del juicio de Dios. No está hablando de una espada literal, ni en la primera instancia ni en la segunda. Está hablando del juicio de Dios. Lo segundo que vemos aquí es interesante, es el Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí? Leviatán, que se describe como una serpiente escurridiza y torturosa. El Señor la matará a ese dragón que está en el mar.
Hay comentaristas bíblicos que hablan de este Leviatán como una figura mitológica, como una figura de la astronomía, como una formación que hacen las estrellas, que hacen que parezca un monstruo marino. Pero en Job habla del mismo Leviatán como algo que parece ser un verdadero animal, un animal que podríamos llamar prehistórico, que podríamos llamar como dinosaurio, por así decirlo. Ahora, no vamos a meternos a ir a corretear dinosaurios ahorita porque eso no viene al caso. Simplemente lo menciono porque aquí lo está mencionando. Y aquí lo está mencionando de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a lo que se nos está diciendo aquí, lo está mencionando, pero está usándolo para representar a Satanás y su reino. Lo está usando para representar a Satanás y su reino. Recuerden, lo más importante de estudiar un texto es que el contexto. Entonces, de eso es de lo que está hablando aquí. Esta profecía es, de nuevo, como les dije al principio, es una canción acerca de la restauración de la viña del Señor, que es Israel. Israel siempre ha sido vista como la viña del Señor, que Él la cuida, que Él la ha protegido, pero a menudo la ha dejado también caer en manos de enemigos como forma de corrección, ¿sí? Como forma de corrección. Isaías nos dice que en este caso, Israel o la viña del Señor va a ser restaurada, va a revivir, por así decirlo. Pero también Isaías nos dice la razón por la que necesita ser restaurado. Porque algo que tiene que ser restaurado, ¿qué le pasó? Fue destruido, fue derribado, fue tumbado, por así decirlo. Entonces, el Señor va a restaurar a Israel. Pero ¿por qué lo tiene que restaurar? Porque Israel fue destruido. Porque Israel fue derribado, porque Israel dejó que su viña fuera invadida por diferentes países y naciones, etcétera, para corregirla por el camino que había tomado. Noten en su Biblia, busquen Isaías capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Isaías capítulo 5, comenzando con el versículo 1, vamos a ver por qué Israel o la viña del Señor tenía que ser restaurada. Israel 5, ¿ya lo encontraron? Israel 5, versículo 1, digo, Isaías 5, versículo 1 dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la cercó y la despojó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas, en medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. El lagar era donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas. ¿Por qué? Porque sembró vides escogidas, porque le puso, era tierra fértil, porque la cercó, porque le quitó las piedras. Estaba todo preparado para que produjera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Ahora, yo no sé si alguna vez ustedes han probado uvas silvestres, pero las uvas silvestres son amargas como no se lo pueden imaginar. Y un limón, calle boca, pare lengua, no es nada. No es nada un limón con las uvas silvestres. Entonces, noten de nuevo, esperaba de su viña que de su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Versículo 3. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Dios, hablando a través de Isaías, está diciendo, juzguen, ustedes vean lo que sucedió y díganme ustedes si estoy bien o estoy mal en lo que estoy haciendo. Esto es lo que Dios está diciendo aquí. Versículo 4. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que no lo he hecho? ¿Se fijan lo que está diciendo Dios? Ustedes díganme, ¿qué más hubiera podido hacer yo para que diera buen fruto? ¿Qué más hubiera podido hacer por ella para que diera buen fruto? ¿Y qué más hubiera podido yo hacer para ayudarle a que diera buen fruto? ¿Sí? ¿Cómo es que dio uvas silvestres? No se lo explica a Dios. Está usando términos antropomórficos aquí para que nos imaginemos a Dios. ¿Qué hice cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Este pasaje me recuerda mucho a mi mamá, porque me acuerdo de una vez que tuvimos un desacuerdo, mi mamá y yo, y fue muy fuerte el desacuerdo. Me acuerdo que hasta usé una mala palabra, primera y única vez en la que usé una mala palabra al dirigirme a mi mamá, que me ha dolido mucho toda mi vida y todavía siento ñáñaras cuando pienso en ello. Me acuerdo que estábamos alegando muy fuerte y le dije lo que le dije.
Me acuerdo que me dijo, ¿qué hice, Carlos Manuel? Así con dolor en su corazón. Yo creo que las madres quizás que han tenido experiencias con sus hijos de esa clase, que no entienden, que ustedes sienten que hicieron todo lo que pudieron haber hecho para que crecieran y fueran hombres y mujeres de bien, para que fueran productivos, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que son perfectas o perfectos, no estoy diciendo que sean eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que los papás y las mamás creemos que hicimos todo lo correcto siempre, aunque hayamos cometido algún error y equivocaciones. Y cuando llegamos a tener problemas con nuestros hijos, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué hice para que te portes así conmigo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué error cometí? Y es lo que Dios está diciendo aquí. Es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Qué pude hacer más por ellos que no lo haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Versículo 5, noten. Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que él se complace. Esperaba él justicia y solo hay injusticia. Equidad y solo hay inequidad. Entonces, por eso Israel, la viña de Dios, iba a tener que ser restaurada. Porque mostraron esta actitud que estamos viendo aquí. Dios permitió que les pasaran todas estas cosas. Dios permitió que los pisotearan. Dios permitió que no cayera lluvia sobre ellos. ¿Sí? Dios permitió que crecieran a su alrededor cardos y espinos, que son las cosas que invaden la planta y no la dejan absorber los nutrientes de la tierra ni el agua que cae encima de ellos y les evita el crecimiento. Por eso tenían que ser restaurados. ¿Sí? Por eso estamos hablando acerca de la restauración de Israel. Por eso Isaías está hablando de la futura restauración de Israel, pero de nuevo, este tipo de profecías tiene un doble cumplimiento, como vamos a ver ahorita. Pero ahora, habiendo leído lo que dice Isaías 5, 1 al 7, noten lo que dicen los versículos, comenzando con el versículo 2 y el 3, noten lo que dice. Cuando llegue ese día, el día en el que Él se va a proponer restaurar la viña, el día en el que Él va a vengarse de sus enemigos con la espada de su mano, cuando llegue ese día, ustedes le cantarán a la viña hermosa, a la que yo, el Señor, cuido y riego a cada momento, a la que noche y día cuido para que nadie la dañe. Noten cómo se volvió la situación de dejar a la viña, de dejar a su viña que le pasara lo que le tuviera que pasar, de dejar a su viña para que sufriera las consecuencias de su mal comportamiento. Ahora él se vuelve con ese corazón de padre y dice que él la va a cuidar, que él la va a regar a cada momento, que a la que noche y día va a cuidar para que nadie la dañe. Noten la diferencia con lo que leímos en el versículo 6 de Isaías 5, en donde dice, haré que se quede desierta, nadie la podará ni la cultivará, crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre él. ¿Sí? Aquí en lugar del abandono vemos un cuidado constante delante de Dios. En lugar de falta de lluvia, la viña es regada siempre que necesita agua y es cuidada de día y de noche para que nadie la dañe. ¿Saben qué me recuerda de la vida del creyente, no es cierto? Cuando andamos en el mundo y éramos enemigos de Dios, a veces pasamos por sufrimientos y dificultades muy grandes, muy pesadas, que no entendíamos la razón y no sabíamos por qué. Pero cuando el Señor nos atrajo y cuando nos acercamos a Él empezó a cuidarnos, nos puso alrededor una cerca y empezó a regarnos con el agua de la palabra y empezó a protegernos con la presencia del Espíritu Santo y empezó a darnos entendimiento para que pudiéramos entender las cosas profundas de su palabra y las cosas espirituales profundas de su corazón.
y pudimos florecer y pudimos crecer. ¿Sí? Y algunos de nosotros desde ese momento hemos crecido y hemos florecido y hemos dado buen fruto y a veces como que nos desbalagamos y como que nos empezamos a secar, pero luego volvemos a Él y volvemos a recibir el agua del cielo, volvemos a recibir su refrigerio y volvemos a florecer y a dar buen fruto. ¿Sí? Esto es lo que pasaba con Israel a menudo, que se portaba mal, desobedecía al Señor, se volvía a la idolatría y Dios lo dejaba a las manos de sus enemigos y entonces les pasaba todo lo que les pasaba. Ellos clamaban a Dios y Dios los rescataba. Y es lo que vemos aquí. Después de dejar que a la viña le pasara todo lo que ya vimos en el capítulo 5, versículos 1 al 7 que le pasara, ahora aquí el abandono del que habla se vuelve en un cuidado constante de Dios. En lugar de que no tenga lluvia, es regada siempre que se necesita y es cuidada de día y de noche para que nadie la dañe. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros también somos cuidados de día y de noche para que nadie nos dañe. A veces pasan situaciones, a veces pasan cosas que no entendemos por qué. La verdad no entendemos por qué todo lo estamos haciendo bien y todo pareciera ser que no deberíamos de tener ningún problema, pero vienen problemas. Pero ¿saben qué? No debemos preocuparnos porque Dios está de nuestro lado. ¿Sí? En Cristo Dios es por nosotros. Si fuera de Cristo, Dios está contra el pecador. Sí, está contra el pecador, no lo quiere juzgar, pero si tiene que juzgarlo, lo va a juzgar. Pero en Cristo, Dios es por nosotros. ¿Sí? Y si Dios es por nosotros, entonces Dios sabe cuándo. Pues perdón. La razón por la que esto está pasando, por la que este cambio de actitud está pasando, noten la razón por la que está sucediendo este cambio de actitud de parte de Dios. Y se podría decir es que se volvieron a mis caminos de nuevo, ¿verdad? Es que volvieron a seguirme, volvieron a honrarme, volvieron a hacer lo que yo les mandé que hicieran. Pero ni siquiera es eso. Noten en el versículo 4 lo que es. El Señor dice, ya no estoy enojado. Ya no estoy enojado. Si me dan espinos y cardos, esto no podrán luchar contra mí, pues yo los aplastaré y los quemaré del todo. Dios sabe cuándo y cuánto disciplinar a su pueblo. ¿Están de acuerdo? Dios sabe cuándo y cuánto disciplinar a su pueblo. No va más allá de lo que es necesario. Y cuando sus propósitos son cumplidos, la corrección se detiene. Dios nos conoce, Dios sabe de lo que estamos hechos, Dios sabe lo débiles que somos, no soportamos absolutamente nada. Por la carga más mínima, con el dolor más mínimo, nos estamos doliendo y nos estamos quejando. Entonces, Dios sabe cuándo y cuánto disciplinarnos. No va más allá de lo que Él considera necesario. Como padres, no sé ustedes, pero mi padre en alguna ocasión se pasó de la raya. Yo nunca lo consideré abuso. De hecho, hasta hoy en día, cuando recuerdo esas veces que en aquel entonces yo pensé con el que se estaba pasando de la raya, lo veo y digo, me lo merecía, me lo merecía. Porque me acuerdo una vez en particular también en la que me dio en las piernas con una reata. ¿Saben lo que es una reata de mazo? Ya, sí saben, se usa para los rodeos y todo eso, es gruesa, es dura. Me acuerdo que me dio como 2 o 3 nada más, pero bien dados y tenía los marcas y no era, no fue, no, ¿qué fue lo que hice? No era nada grave, como que, ¿qué fue lo que hice? Ya me acordé, me metí en el closet de mi tía, abrí su bolsa y le robé esos $60. No, no era para tanto, ¿no creen? No. Pero, qué bárbaro. Yo busco empatía de parte de ustedes, simpatía de parte de ustedes. Y era un ferión bárbaro. Me duró como 3 meses. Pero en fin, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero me acuerdo de esos castigos y me acuerdo y lo merecía. Ahora pienso, lo merecía, estaba bien merecido. Claro que en estos días sería algo, ¿verdad? Muy serio, pero lo merecía. Entonces,
Dios no se pasa en su disciplina. Dios sabe cuándo y cuánto disciplinar a su pueblo. No va más allá de lo que Él considera necesario. Y cuando sus propósitos son cumplidos, la corrección se detiene. Se detiene. Yo creo que todos lo hemos experimentado. En el Salmo 103, los versículos 8 al 14, Salmo 103, los versículos 8 al 14, lo cantamos a veces esto, cuando dice, alma mía, bendice a mi Señor. Salmo 103, versículo 8, dice, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Noten el versículo 9, no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado, ¿qué dice? Como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. ¿Quién dice amén a eso? No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Versículo 11. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del padre por sus hijos, al menos que sea mi padre y le haya robado $60 a su tía. ¿Ok? El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del padre por sus hijos. Noten el versículo 14. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de qué? De polvo. Somos polvo. Somos como la hierba, nos dice Pedro, que un día reverdece y al siguiente día se seca y se quema, se va con el viento. Entonces Él nos conoce, Él sabe, Él nos entiende. Y a veces puede ser severo con nosotros. Yo creo que algunos de nosotros sabemos lo que eso es. Puede ser severo con nosotros, pero al final de cuentas es para que recapacitemos, para que nos demos cuenta de que necesitamos acercarnos a Él, volvernos a Él, arrepentirnos, pedir perdón y volver a hacer lo que hacíamos al principio, ¿verdad? Amarlo sin condición, amarlo incondicionalmente, volver a nuestro primer amor. El celo y el fuego del Señor ahora será dirigido no hacia su viña, sino a los cardos y los espinos que pudieran invadir a su pueblo, cuando su viña que pudieran invadir a su pueblo. Noten que habla de quemar esos cardos, ¿sí? Yo los aplastaré y los quemaré del todo. Él ya cumplió con lo que quería hacer en Israel, en su viña, y ahora el celo y el fuego del Señor está dirigido hacia aquellos que les quisieran hacer daño. El Señor se preocupa siempre por limpiar su viña para que dé más y mejor fruto. El Señor se preocupa siempre por limpiar su viña para que dé más y mejor fruto. Si alguna vez han trabajado ustedes en la uva, no sé si lo han hecho, pero trabajar en la uva, trabajar en la poda es triste. Bueno, al menos para mí. Porque la uva se tiene que podar hasta que casi ya no queda absolutamente nada. Se pone a pensar uno, ¿de dónde le van a crecer uvas a esta parra si la dejé toda pelona? Pero vuelve uno en el verano y están las parras cargadas de uva. Me acuerdo cuando mi papá se iba a la corrida de la uva y nos íbamos a un pueblito que se llamaba Lodi, California, en el norte de California. Y ahí se piscaba uva para pasa. Y la uva para pasa es morada. Y se pone en cuadros de papel, con un cuadro encima. Cuando se llena el cuadro, así queda, ya queda la cantidad que debe quedar. Y se deja ahí en el sol para que se seque. O al menos así se hacía cuando mi papá seguía la uva. Me acuerdo que a la hora del lonche, mi mamá Mi mamá ponía un trozo de ese papel café abajo de las parras y lavaba un racimo de uvas. No, no lo quitaba de la parra, lo dejaba pegado a la parra y lavaba un racimo de uvas. Y nos acostaba a mí y a mi hermano en el trozo de papel, abajo de la parra, comiendo uvas. Chulada. Qué bárbaro. Cosa más linda, caballero. Cosa más linda. Entonces, cuando las parras y cualquier árbol frutal, me imagino, cualquier planta, se poda. Eso despierta o abre la posibilidad o la probabilidad de que esa planta produzca muchísimo más fruto y mejor fruto. Y eso es lo que el Señor hace con Israel, con su viña. Sí, Él se preocupa por limpiarla para que dé más y mejor fruto.
Y saben que es lo mismo que el Señor hace con nosotros también. A veces nos tiene que podar ciertas cosas, ¿no es cierto? Nos tiene que quitar ciertas cosas, ¿sí? Que nosotros quizás creamos que son importantes, pero no lo son tanto. Pero tiene que podarlas para poder dar buen fruto, ¿sí? A veces injerta cosas en nosotros también. Injerta cosas que son buenas para nosotros, ¿sí? Y al injertarlas sabe que esa planta que está injertando va a producir buen fruto en nosotros también. Entonces no se trata nada más de que Dios nos quita. A veces Dios pone algo en nuestra vida que es para nuestro bien, que nos ayuda, que está ahí para fortalecernos cuando estamos débiles, que está ahí para alegrar nuestro día cuando estamos tristes, que está ahí para ser nuestro apoyo cuando necesitamos apoyo, que está ahí, que está ahí para escucharnos cuando necesitamos desahogarnos con alguien. ¿Sí? Cuando necesitamos desahogarnos con alguien. Es importante tener eso. Ok, es importante, créanme. Se necesita tener a alguien con quien podamos ir y desahogarnos y contarle lo que nos está pasando con toda confianza de que va, si no a entender, cuando menos a recibirnos, escucharnos y decirnos, ok, no te preocupes, yo estoy aquí para ti, pase lo que pase. Pide lo que quieras. Llámame cuando sea necesario. Todos necesitamos algo así. Y entonces, para poder producir fruto, entonces el Señor se preocupa por limpiar a su viña, se preocupa para que dé más y mejor fruto y se preocupa por nosotros también. A sus discípulos el Señor les dijo en Juan capítulo 15, los versículos 1 y 2, Juan capítulo 15, los versículos 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ok? Ahora pónganse a pensar, Él es la vid es la planta, pero Él es parte de la viña que es Israel, pero es la vid verdadera, esa es la verdadera vid que ahora viene y viene por su pueblo Israel, viene a salvar su pueblo Israel, pero también viene a agregar a otro pueblo que como vamos a ver más adelante somos los gentiles. Y a los que son parte de la vid, que son parte de la viña de Dios, el Señor limpia, el Señor poda, el Señor ayuda a que lleve más fruto, porque eso es finalmente la razón por la que estamos aquí, para llevar más fruto. En el versículo 5 de Isaías 27 dice, ¿quién querrá desafiar mi fuerza? Que haga la paz conmigo, sí, que haga la paz conmigo. Noten aquí, esta es una llamada a quienes quisieran seguir rebelándose contra Dios, a que hagan las paces con Él, porque Él está dispuesto a hacer las paces con ellos. Él está buscando hacer la paz con el hombre rebelde, con el hombre que no soportaría el castigo de Dios, ¿sí? En lugar de que el hombre buscara la paz con Él. Él es el que está ofreciendo la paz. Les está diciendo, ¿para qué quieren desafiar mi fuerza? ¿Por qué quieren desafiar mi fuerza? Hagan la paz conmigo, sí, hagan la paz conmigo, sí. Él está dispuesto a hacer la paz con ellos, Él está dispuesto a hacer la paz con los hombres. ¿Ustedes creen que en este tiempo el Señor está dispuesto a hacer la paz con la humanidad? Sí, porque si no fuera así, ya hubiera venido el Señor por nosotros y nos hubiera llevado al cielo y los que se quedaron y ya, ni modo. Pero el hecho de que todavía Jesús no venga por su iglesia quiere decir que todavía está buscando el Señor hacer la paz con el hombre. ¿Sí? La condición para tener verdadera paz con Dios es una entrega incondicional a Él por medio de Cristo. Si en realidad queremos tener una paz verdadera con Dios, tenemos que entregarnos incondicionalmente a Él por medio de Cristo. Dios prefiere consumir al pecado y no al pecador, pero por eso hace el llamado constante al pecador a que haga la paz con él. Sí, por eso hace un llamado constante al pecador a que haga la paz con él. Job nos dice en Job capítulo 22, los versículos 21 y 22. Job 22, versículos 21 y 22, noten lo que dice Job. Reconcíliate con Dios y recupera la paz. Así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y pon sus palabras en tu corazón. Pon tus palabras en su corazón. Reconcíliate con Dios. Si estás enojado con Dios, si estás separado de Dios, si
Si te has alejado de Dios, reconcíliate con Dios y así vas a poder recuperar la paz en tu vida. A pesar de que a veces hay conflictos, de todas maneras habrá paz. Tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y pon sus palabras en tu corazón. Dios quiere tener paz con la humanidad. Dios quiere que la humanidad haga la paz con Él. Por eso Él envió a su Hijo Jesús a traer paz, ¿sí? A ofrecer paz a la humanidad. ¿Se acuerdan lo que anunciaron los ángeles cuando Jesús vino la primera vez y se les aparecieron a los pastores? ¿Se acuerdan lo que dijeron los ángeles? En Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Lucas capítulo 2 y el versículo 14. Noten lo que dice. ¿Qué dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Déjenme preguntarles algo. ¿Quiénes están gozando de su favor ahorita? Nosotros. Toda la humanidad está gozando de su favor ahorita. Porque si no estuviera gozando de su favor ahorita, todos los incrédulos ya hubieran perecido. Todos los incrédulos hubieran sido dejados atrás ya. Entonces toda la humanidad está gozando de su favor. El favor inmerecido de Dios es la gracia de Dios y la gracia de Dios es ofrecida a todo mundo. Y en este tiempo en especial es como un recordatorio que Dios envió a su Hijo, su único Hijo, a buscar al hombre para que el hombre buscara tener paz con Él, para que tomara ese favor, para que tomara esa gracia y la adoptara y la aplicara a su vida. Entonces Dios está ofreciendo paz y gracia a la humanidad ahorita. A toda la humanidad. Nosotros ya somos beneficiados por ello, ¿verdad? Porque ya hemos creído, ya hemos puesto nuestra fe en Él. Pero ahorita Dios está ofreciendo paz a todo el mundo. Por eso vemos la leyenda, paz en la tierra. Paz en la tierra y luego buena voluntad a los hombres, Reina Valera 60. ¿Sí? Paz en la tierra. En Isaías capítulo 53 y el versículo 5, noten lo que dice. Pero Él será herido por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús. Molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Él ya pagó porque nosotros tuviéramos la paz que necesitamos tener con Dios. Si alguien no tiene paz con Dios, no es porque Dios no quiera tener paz con él o ella. Es porque ella o él no está buscando tener paz con Dios. Porque no quiere entregarse completamente a la voluntad de Dios. Está dando cosas contra el aguijón, por así decirlo. En Cristo somos justificados y porque somos justificados en Él tenemos paz con Dios. Pablo les dice a los romanos en Romanos 5:1, así pues, justificados por la fe, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos los que estamos aquí hoy, los que me están viendo por Facebook Live ahorita, espero que todos podamos decir que estoy en paz con Dios. Noten que dije estoy en paz con Dios. No tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Sí, tenemos que estar en paz con Dios. Y sabemos que estamos en paz con Dios si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos paz con Dios porque si estamos en Cristo, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces tenemos paz con Dios. ¿Sí? En el versículo 6 de Isaías 27 dice, viene el día en el que Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y todo el mundo se llenará con sus frutos. Este comentario se refiere al remanente de Israel que iba a regresar a la tierra prometida. ¿Ya regresó Israel a la tierra prometida? Ya, en 1948. Entonces ahí se cumple en primera instancia esta profecía, pero también se refiere al Israel completo de Dios, que se compone de judíos y gentiles creyentes de los últimos tiempos. Entonces ya se cumplió una parte, o ya se cumplió en primera instancia la profecía, porque Israel ya volvió a la tierra prometida, pero falta que vuelva todo Israel. Y ese Israel se compone de los israelitas, de los judíos y de los gentiles.
¿sí? Porque eso es lo que las Escrituras nos dicen. Por ejemplo, en Salmo capítulo 22, versículos 27 y 28, noten lo que dice. Todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a Él se volverán. Ante Él se inclinarán todas las naciones. El reinado es del Señor y Él gobierna ¿a quién? Todas las naciones. Entonces un día todas las naciones, Israel y todas las naciones juntas van a adorar al Señor. Salmo 86, versículos 9 y 10. Todas las naciones que tú, Señor, has creado vendrán y se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravilla. ¿Cuántas de las naciones, dice el versículo 9? Todas las naciones. Y cuando habla de que todas las naciones, está hablando de nuevo del Israel que él escogió, pero también de los gentiles que ahora van a ser parte del Israel completo que Jesús se va a llevar al cielo. En Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 13, dice, por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. Versículo 12. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces va a haber un día en el que el Señor va a recoger a Israel. Pero no solamente el Israel que Él escogió al principio a través de Abraham, sino que va a recoger también al Israel que Él llamó a través de Cristo. Entre los cuales están ¿quién? Nosotros. De los cuales estamos nosotros también. Sí, y esa es la seguridad que tenemos. Y entonces se va a cumplir plenamente la profecía de que todo Israel será salvo, como dice Pablo en Romanos. Ahora noten el versículo 7 y con esto vamos a terminar aquí. Versículo 7 dice, ¿acaso ha herido a Israel? ¿Acaso Dios ha herido a Israel como hirió a quienes lo hirieron? A Israel, obviamente. Segunda pregunta, ¿acaso le ha hecho sufrir la misma muerte de quienes lo mataron? A Israel. ¿Verdad? De lo que está hablando. No, estas dos preguntas son preguntas retóricas y esperan una respuesta negativa. La respuesta es no. Dios no ha herido a Israel como hirió a quienes lo hirieron y no, Dios no ha hecho sufrir a Israel la misma suerte de quienes lo mataron. ¿Sí? El Señor hirió fatalmente a las naciones, pero no hirió fatalmente a Israel. En Isaías capítulo 10, los versículos 24 y 25, noten lo que dice. Por tanto, así dice Dios, el Señor de los ejércitos. Pueblo mío que habitas en Sión, no tengas miedo de Asiria. Podrá herirte con su cetro y levantar contra ti su báculo, como lo hizo Egipto. Versículo 25. Pero dentro de poco tiempo se acabarán mi furor contra ti y mi enojo los destruirá. Pregunta, ¿la nación de Asiria existe? No, ya no existe. ¿Israel sigue existiendo? Sí, sí sigue existiendo. Ok, entonces ese es de lo que está hablando. En Isaías capítulo 14, versículos 22 y 23, noten lo que dice. Porque yo me levantaré contra ellos y borraré de Babilonia a los hijos y a los nietos y su nombre y lo que de él quede. Palabra del Señor de los ejércitos. Yo la convertiré en terreno de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con la escoba de la destrucción. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿Babilonia existe? ¿Israel existe? Así es. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla de la fidelidad de Dios a su pueblo Israel? Nos habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Y si así de fiel es con ellos, a pesar de todo lo que leemos en el Antiguo Testamento acerca de ellos, ¿sí? ¿Qué será ahora a quienes ponemos nuestra fe en su Hijo unigénito para salvación? ¿Irá a ser fiel? ¿Será fiel a nosotros? Claro que lo es. Claro que lo es, porque si así de fiel fue
para con Israel, con todo lo que hicieron, y todos sabemos la historia. Y no sé ustedes, pero yo a veces me he preguntado cómo es posible que Dios haya soportado tanto del pueblo de Israel, después de todo lo que hizo, después de todo lo que les mostró, después de todo lo que les dio. ¿Y se acuerdan aquel dicho que dice, no apuntes con un dedo porque eso están apuntando a ti? A veces me pongo yo a pensar, ¿cómo es posible que Dios haya sido tan fiel conmigo después de todo el tiempo que lo desprecié, después de todo el tiempo que no quise caminar con Él, después de todo el tiempo que no quise someterme a su voluntad? Pero eso nos muestra la fidelidad de Dios. Eso nos habla de la fidelidad de Dios. Y en el Salmo 36 y el versículo 5 dice, pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Y de grande es tu fidelidad. En el Salmo 89 y el versículo 1 dice, por siempre alabaré la misericordia del Señor, de una generación a otra, mis labios exaltarán tu fidelidad. Tu fidelidad, Dios es fiel. Aun cuando nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 23 y 24, dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten el versículo 24. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. ¿Estamos confiando en que Él lo va a cumplir? ¿O estamos esforzándonos día con día por andar derechitos y para no cometer ni un error, ni no decir ninguna palabra fuera del lugar? Y estamos todos tensos tratando de hacernos nosotros mejores porque si no Dios nos va a castigar. No, aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Es obra de Él, de nosotros, no de nosotros para Él. Y las personas que viven tratando de caminar derechitos todo el tiempo y de no cometer, son esclavos de su propia naturaleza, porque no los dejan disfrutar de su libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. Practiquemos esa libertad en Cristo. ¿Sí? Practiquemos esa libertad en Cristo, porque como estudiamos en el libro en la carta a los Gálatas, tenemos libertad en Cristo, porque al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y entonces confiemos en la fidelidad de Dios. No estoy diciendo que andemos de aquí para allá haciendo, no, estoy diciendo que debemos confiar en la fidelidad de Dios. Porque alguien aquí puede decirme que no la regó en nada hoy. Alguien aquí puede decirme que no la va a regar en nada mañana. No, entonces tenemos que confiar en su fidelidad. ¿Sí? Porque Él, a pesar de todo, sigue siendo fiel. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que cada vez que nos reunimos para estudiarla nos enseñas acerca de quién eres tú, de quién somos nosotros en ti. Y te pedimos que mantengas, oh Dios, siempre nuestros ojos abiertos y puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que no busquemos nosotros hacer nada para agregarle a lo que tú ya has hecho por nosotros a través de la obra salvífica de tu Hijo Jesús en la cruz, derramando su sangre para por medio de esa sangre redimirnos, comprarnos para que ahora seamos propiedad tuya, Señor. Sabemos que estamos en tu mano y que tú de tu mano no pierdes a ninguno. Así es que confiamos, Señor, en que aun cuando nosotros a veces seamos infieles, tú sigues siendo fiel porque tú no te puedes negar a ti mismo. Confiamos, Señor, en que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar para el día de Jesucristo. Y sabemos, Señor, que dependemos totalmente de ti. Por eso buscamos tu rostro. Por eso nos entregamos a ti. Por eso buscamos la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. La iglesia dice, amén.